carbohidratos. Los carbohidratos son una de las macromoléculas más importantes que hay en la naturaleza. Estos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, y aproximadamente un átomo de carbono por cada molécula de agua. Esta composición es la misma que les da su nombre a los carbohidratos. Estos los podemos clasificar de acuerdo a tres parámetros, que es por su número de átomos de carbono, por su grupo funcional y de acuerdo a sus números de unidades. Entonces tenemos a los monosacáridos, que esos son azúcares simples de una sola unidad, a los disacáridos, que son de 2 unidades, a los oligosacáridos, que son de 3 a 10 unidades, y los polisacáridos, que son de 10 o más unidades. Entonces si entendemos a los monosacáridos, todo va a ser un poco más sencillo. Los monosacáridos los podemos clasificar de acuerdo a su número de átomos de carbono. Entonces si tenemos un carbohidrato con 3 átomos de carbono, es una triosa; con 4, una tetrosa; con 5, una pentosa; con 6, una hexosa; con 7 sería una heptosa; y con 9, una nonosa. Y la otra forma de ver a los carbohidratos es por su grupo funcional. El grupo funcional de los carbohidratos es el grupo carbonilo, y este está compuesto por dos tipos, que es el grupo aldehído y el grupo cetona. Entonces, el carbohidrato tiene en su grupo funcional al grupo aldehído, es una aldosa, y si tiene al grupo cetona, es una cetosa. Y pues de acuerdo a estos parámetros las vamos a poder clasificar. Por ejemplo, si tenemos un carbohidrato de 6 átomos de carbono y con un grupo funcional aldehído, sería una aldohexosa. Por ejemplo, la glucosa es el ejemplo más común de una aldohexosa. Los 3 monosacáridos de importancia médica son la glucosa, la fructosa y lactosa. Otra forma de ver a los carbohidratos es de acuerdo a sus isómeros. Los isómeros son estructuras químicas que tienen los mismos componentes pero diferente estructura, o sea, tienen un acomodo distinto. Los isómeros más importantes de los carbohidratos son 3. Eso es de acuerdo a la estructura de Fischer, o sea, la estructura lineal. Entonces tenemos a los enantiómeros, los epímeros y los diazoestereoisómeros. En los isómeros, primero vamos a hablar de los enantiómeros. Estos son imágenes en espejo, pero no son superponibles. Y en ese tipo de isomería encontramos a dos grupos, que son los azúcares D y los L. Estos son de acuerdo a que, se les dio su nombre de acuerdo a dextrogiro y levogiro. En los azúcares D, los grupos OH van a estar orientados a la derecha del carbono asimétrico, y en los azúcares L van a estar orientados a la izquierda, los grupos OH. Y luego tenemos a los epímeros, que su diferencia solamente va a ser en un solo átomo de carbono. Por ejemplo, la glucosa y la galactosa son epímeros en C4, y la glucosa y manosa son epímeros en C2, o sea, solamente difieren la diferencia en un solo átomo de carbono. Y la otra forma de isomería de los carbohidratos, pero esto es en su forma ciclada, o sea, en la estructura de Howard. Vamos a los anómeros. Esto es cuando el carbohidrato está en su forma ciclada. Entonces en la forma ciclada tenemos a los anómeros, y de acuerdo a cómo ciclamos al carbohidrato va a tener igual una clasificación. Si el grupo hidroxilo queda del lado izquierdo, va a ser un beta, y si queda del lado derecho, va a ser un alfa. Entonces decir que es alfa o beta depende del grupo hidroxilo del carbono anomérico. Este carbono anomérico o carbono asimétrico se convierte en esto porque tiene que estar enlazado a 4 grupos o elementos. Y ahora vamos a hablar de los azúcares reductores. Los azúcares reductores son aquellos que pueden estar ciclados pero pueden volver a estar en su forma lineal. Esto es dependiendo de si interactúan o no con algún metal que tenga una capacidad redox, que pueda interactuar con el azúcar como un reductor. Lo que se necesita para que este se pueda reducir es que tenga su carbonilo intacto. Los azúcares reductores nos pueden servir para detectar, ya sea en la orina o en la sangre, si encontramos algún monosacárido, ya que en estas no debe ir ningún azúcar. Todos los monosacáridos van a actuar como azúcares reductores, ya que no están unidos a otro, pero no todos los disacáridos pueden actuar como un azúcar reductor. Algunos disacáridos de importancia médica son la lactosa, que está compuesta de galactosa y glucosa; la sacarosa, que está compuesta de glucosa y fructosa; y la maltosa, que está compuesta de glucosa y glucosa.
El enlace que utilizan los carbohidratos para unirse se conoce como enlace glucosídico. Este enlace se va a dar porque, por un proceso que se llama síntesis por deshidratación. En este proceso, el grupo que utilizan los carbohidratos para unirse se conoce como enlace glucosídico. Este enlace se va a dar porque, por un proceso que se llama síntesis por deshidratación. En este proceso, el grupo hidroxilo de un monosacárido se combina con el hidrógeno de otro y libera una molécula de agua en el proceso. Y se crea un enlace covalente que se conoce como enlace glucosídico. Y en estos enlaces tenemos de dos tipos, que son los enlaces O-glucosídico y los N-glucosídicos. Los O-glucosídicos va a ser porque se ocupa un grupo hidroxilo, y en los N-glucosídicos es porque se le llama así por el grupo amino. O glucosídicos pueden unir azúcares con lípidos, pero también pueden unir a los aminoácidos. Los N-glucosídicos pueden unir a las proteínas y a los aminoácidos. Ahora vamos a hablar de la digestión de los carbohidratos. Bueno, la digestión es el proceso en el que azúcares más grandes se van rompiendo hasta sus unidades más pequeñas. El almidón es el principal carbohidrato de la dieta. Una vez que se absorbe, llegan a la sangre y de ahí a las células. La digestión de los carbohidratos inicia en la boca con la enzima alfa-amilasa salival. Esta enzima solamente puede romper a los enlaces glucosídicos de tipo alfa, por lo tanto los únicos carbohidratos que podemos digerir son los del tipo alfa. Ahora, la digestión de carbohidratos se detiene en el estómago y continúa en la primera porción del intestino delgado. Esta va a continuar con una enzima del páncreas que se llama alfa-amilasa pancreática. Las enzimas del intestino se van a encargar de romper los carbohidratos que aún quedan, más o menos a la mitad del intestino delgado. En una persona que no sufre ninguna alteración, y en el intestino grueso ya nada de carbohidratos va a recibir. La presencia de carbohidratos en el intestino grueso se caracteriza por tres cosas y se le llama mala absorción. Esta puede incluir diarrea, flatulencias y distensión abdominal. Esto puede provocar dolor en el paciente. Tenemos que la absorción consistía en llevar a los monosacáridos del intestino hacia la circulación. Entonces tenemos para esto varios tipos de transportadores. Por ejemplo, la glucosa, la galactosa y la fructosa van a entrar a la célula. Esta es una célula del intestino de Porten-Cepillo, que esta sirve para aumentar la superficie de absorción del intestino. Estas entran por medio de transportadores que se llaman CGLT1, excepto la fructosa, que esta va a entrar por el GLUT5. Estos CGLT1 son acompañados con sodio, o sea, va a entrar la glucosa al igual que el sodio a la célula. El GLUT5 es independiente de sodio. Ahora, los monosacáridos salen a la circulación por medio de un transportador que es el GLUT2. Entonces, los GLUT son estos transportadores que, por entenderlo, meten a la glucosa a la célula. Van a meter a la glucosa excepto el GLUT5. Por ejemplo, el GLUT1 está localizado en el eritrocito y la barrera hematocefálica. El GLUT2 está en el páncreas y en las células beta del páncreas, que son productos de insulina en el hígado e intestino delgado. El GLUT3 en neuronas y el GLUT4 es en el músculo, tejido adiposo y es sensible a la insulina. El GLUT5 es el que mete a la fructosa a la célula, y es importante saber que el GLUT2 es independiente de insulina y el GLUT4 es dependiente de ella. Bueno, entonces lo importante de esto es que los carbohidratos sabemos que son de las 4 macromoléculas más importantes. Estas van a proporcionar los componentes que se necesitan para mantener al cuerpo. También son como un tipo de almacenamiento de combustible para las necesidades futuras del organismo, como por ejemplo una papa. Además, el agua que contiene también está construida en su mayor peso por muchos carbohidratos, y lo importante de esto es que esta parte de estos carbohidratos se encuentra en forma de azúcares. Otra parte se va a encontrar en forma de fibra, como los polímeros de celulosa que dan estructura a la papa. La mayoría de los carbohidratos se forman
se van a hacer en un tipo de forma de almidón, que esto va a servir, que son largas moléculas de glucosa que sirven como almacenamiento. Entonces estos poseen varios tipos de funciones, como por ejemplo proporcionar una importante parte de las calorías de la dieta para la mayoría de los organismos. Van a actuar como forma de almacenamiento de energía en el cuerpo y también pueden servir como componentes de la membrana celular y servir como formas de comunicación intracelular.